Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Fe en Canoga Park. Somos una congregación de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Esto es nuestro servicio de la palabra, el 15º domingo de Pentecostés, y hoy es el 13 de septiembre de 2020. En la segunda lectura de hoy, Pablo pregunta, ¿por qué juzgamos unos a otros, siendo que todos no paramos frente al juzgamiento de Dios? Pero es cierto que pecamos uno contra el otro. Y el reto de Jesús es que perdonemos 77 veces para mostrarnos la misericordia sin fin de Dios. Cuando escuchamos la palabra de perdón en la alabanza y nos marcamos con la cruz, estamos siendo renovados en el bautismo a hacer las señales de reconciliación en el mundo. ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. Sí, Cristo resucitó. ¡Aleluya! Unidos con Cristo en las aguas del bautismo, nos levantamos con Él en nueva vida y damos gracias a Él por el regalo del bautismo. Te damos gracias, oh Señor, porque en el principio tú nos creaste a tu imagen y nos plantaste en un jardín bien cuidado. En el desierto tú prometiste pozos de agua para la sequía y tú nos diste agua desde la piedra. Cuando nos conocíamos el camino, tú mandaste al buen pastor para guiarnos a las aguas calmadas. En la cruz nos regaste del lado herido de Jesús y en ese día nos riegas otra vez con el agua de vida. Te alabamos por la salvación, por el agua de esta fuente y por todas las aguas en todas partes. Báñanos con tu perdón, gracia y amor. Satisface a los que tienen sed y danos la vida que solo tú puedes dar. Tú mereces el honor y la alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor, en la unidad con el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes y también contigo. Oremos. Oh Dios, tú manifiestas tu absoluto poder principalmente en mostrar misericordia y clemencia. Concédenos la plenitud de tu gracia, a fin de que procurando lo que tú nos has prometido, podamos compartir tu gloria celestial por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una lectura del libro de Génesis. Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron, tal vez José nos odia y se va a vengar de todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron decir, antes de que tu padre muriera nos ordenó que te dijéramos, por favor, te pido que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos que tan mal te han tratado.
Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos de Dios de tu Padre. Mientras los mensajeros le daban este mensaje a José, lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José contestó: no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios cambió ese mal en bien, para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Esta es la palabra de Dios. Salmo 103. Bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas las maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libre de mi vida el sepulcro, quien me colma de amor y de ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como águila. El Señor juzga con verdadera justicia lo que sufren la violencia. Dio a conocer caminos y hechos Moisés y al pueblo de Israel. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. Nos reprende en todo tiempo, ni de rencor ni eterno. Nos ha dado el pago que merecemos nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que honran, inmenso al cielo sobre la tierra. Nosotros, pecados, ha alejado de nosotros como ha alejado el oriente de occidente. El Señor es con lo que honran, tan tierno como un padre a sus hijos. Esta es la palabra de Dios. Romanos 14, del 1 al 12. Reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden comer de todo mientras otros son débiles en la fe. Comen solamente verduras, pues bien, el que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come ciertas cosas no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. Otro caso, hay quienes dan más importancia a un día que a otro y a quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor lo guarda, y el que come todo el día para honrar al Señor lo come. Y la gracia de Dios, y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor, deja de comerlas y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive por sí mismo, ni muere por sí mismo. Vivimos para el Señor y vivimos y morimos para el Señor. De manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor santo de los muertos y de los vivos. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano, o tú por qué lo desprecias? Todos tendremos representantes delante de Dios para que nos juzgue, porque la Escritura dice: juro que mi vida, dice el Señor, ante mí, todos doblarán las rodillas y todos doblarán y hablarán con Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta por sí mismo. Esta es la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Gloria a ti, oh Señor. Entonces Pedro fue y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de los cielos, que es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios.
Estaba comenzando a hacerlo cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto a su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. El rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario encontró a un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey, que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así haré también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdonan de corazón a su hermano. Hermanos y hermanas, el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El tema de hoy es acerca de la gran misericordia de Dios y cómo encontrar empatía. Esa palabra que tanto usamos hoy día, ponernos en los zapatos de otro, entender qué es lo que siente la otra persona, tratar de ver cuál es la realidad de otra persona. En la primera lectura encontramos un acto de gran maldad. José, uno de los hijos, es envidiado porque su padre lo amaba. Y sus hermanos lo agarran, lo hacen pasar por muerto, lo venden a unos extranjeros y piensan que han hecho su camino. Pero la vida tiene vueltas. Y los caminos de Dios son muy interesantes. En el tiempo viene una gran sequía. Todo el pueblo de Israel ahora camina hacia Egipto, donde ahora el principal consejero del faraón, la cabeza de todo ese imperio, es ese hermano, José, al que habían vendido como esclavo y sacaron de su camino para no ser el favorito de su padre. Y entonces, ahora llegan ante él, lo reconocen y sienten la culpa. Y la culpa siempre trae consigo el temor. Y ahora, ¿qué me irán a hacer? ¿Actuarán de la misma manera como yo actué? ¿Cobrarán venganza? Y ahora, ¿qué me irán a hacer? Y ellos se ponen frente a José y José los mira y les dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Lo primero que José les dice: oigan, he aprendido que mi vida no está en mis manos. He aprendido que mi vida está en las manos de Dios. Y cuando alguien hace algo para destruirme, hay un todopoderoso que aún de lo que todos hacen para destruir y dañar, me puede levantar. Me puede levantar en medio de todo esto. Por eso les dice a sus hermanos: si sienten ustedes temor, pensáis mal contra mí. Porque todo lo que ustedes hicieron, y José les dice, fue para destruirme. Mas Dios lo encaminó para bien.
no tengan miedo. Los que esperaban la venganza ahora se encuentran con un hombre que es importante, es en la mano derecha de Faraón. Está en el imperio más grande y poderoso de ese tiempo. Y ahora ellos son los que vienen a mendigar un pan y saben lo que han hecho. Pero cuando el perdón se sostiene en Dios, por eso José dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Entonces José les dice a sus hermanos, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. El salmista escribe, bendice alma mía mi Todopoderoso, porque Él es quien perdona todas mis maldades. Él me sana, Él me rescata, Él hace justicia. Porque tú, mi Todopoderoso, tú eres mi Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Mi Dios se compadece como un padre se compadece al hijo que ama. El apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos acerca de ese sentido de cómo recibir a los que van llegando a la familia de la fe. Comienza diciéndoles, reciban al débil en la fe, pero no para contender. No reciban al débil para mostrar lo que ustedes saben, lo que ustedes pueden, o para humillarlo. No lo reciban para dañarlo. Más bien, enseñen no lo que ustedes quieran decir, sino de lo que estén convencidos en su propia mente. Qué difícil es actuar con perdón y misericordia cuando solamente lo decimos, pero no creemos que esto es así. Por eso Pablo le dice a estos hermanos en Roma, ninguno vive para sí. Entiendan esto, si vivimos o morimos, es para el Señor, porque del Señor somos. Y un día daremos a Dios cuenta de nuestros actos. En el Evangelio de esta mañana, el Señor conversa con un Pedro preocupado porque estaba cansado de las cosas que pasaban. Ahora perdonar y ya se cansó, y entonces viene y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y Pedro le dice 7. 7 es un número constante, perfecto, completo, dentro de los números del valor que le dan los judíos. Pero interesantemente el Señor le dice, Pedro, no solamente 7, sino 70 veces 7. Es decir, Pedro, debes de perdonar siempre. Debes de perdonar completamente. Debes de perdonar en plenitud. Porque el perdón, cuando es dado solamente de labios como ese funcionario, por conveniencia y sin misericordia, estamos listos a recibirlo, pero aún no estamos en capacidad de ejercerlo con otros. Y en nuestros tiempos, cuánta necesidad tenemos no de escuchar acerca de las grandes bondades de Dios, de los grandes valores que deben de haber en la iglesia, sino cuánta necesidad tenemos de mostrar, por ejemplo, el perdón, de tener misericordia, de ayudar al que es débil, orar por el que te maldice, ayudar al que no te quiere ayudar. Y el Señor termina diciéndoles, hagan así, ámense los unos a los otros, amen a mi Padre y usen la gran herramienta del amor que es el perdón. Porque así hará mi Padre con ustedes cuando llegue el tiempo final. Pero recuerden,
perdonen de corazón. Que el Dios de la iglesia nos enseñe a amar, a perdonar, a acompañar una vida hoy más que nunca en la cual necesitamos saber que Dios me ama y que yo también, a pesar de mis imperfecciones, puedo amar a los que me rodean y me puedo amar también a mí mismo. Amén. Viviendo en esta gran ciudad, muchos temblarán, perdón, Señor. Para unos hoy habrá calor, para otros no, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestra culpa, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor. Esta gran ciudad progresará, muchos sufrirán, perdón, Señor. Para unos la oportunidad, para otros no, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestra culpa, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor. Quieras y más quieras por la paz, muchos morirán, perdón, Señor. Muchas manos se levantarán, reclamando pan, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestra culpa, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor. Recordemos las palabras de nuestro credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según la Escritura, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Unidos en la compasión de Dios, oremos por la Iglesia, el mundo y todos los necesitados. Señor, tú nos das la bienvenida cuando somos débiles en la fe.
Defiende tu iglesia por todo el mundo. Hazlo un lugar de bienvenida. Danos fuerza de fe para los estudios bíblicos y la escuela dominical, para las clases de confirmación y el ministerio de los jóvenes. Alimenta nuevos ministerios en educación y crecimiento. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Las alturas de los cielos nos muestran lo inmenso de tu amor sin fin. Ten compasión de tu creación. Donde hay egoísmo humano que trae ruina y destrucción, ayúdanos a venir a ti para curar, renovar y redimir tu mundo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Que sea conocido tu camino en medio de las naciones. Habla con bondad a nuestros mundos y quítanos los amargos rencores. Calma nuestros corazones cuando queremos saldar cuentas por propia mano con violencia. Bendice a nuestros líderes con paciencia y sabiduría. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Trae cura y justicia donde quiera que se haga daño. Provee vindicación por todos los oprimidos. Libra a las víctimas del tráfico humano, de los trabajos forzados. Entrega a todos los que están atados por deudas. Libertad. Alimenta a los que tienen hambre. Guarda los refugios, proveyendo, Señor, respuesta a la hambruna, la pobreza y la guerra. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Enséñanos a perdonar. Recuérdanos que no siempre nos acusas. Calma nuestra lengua cuando tenemos tentación a juzgar y pelear sobre opiniones. Haznos en esta congregación una comunidad de misericordia el uno con el otro y también para con nuestros vecinos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Te pedimos, Señor, por estos tiempos en que la pandemia lleva a muchos a tu presencia, en que la pandemia rompe unidades familiares, en que la pandemia hace sentir el déficit financiero al perder trabajos, a los que no tienen para pagar la renta. Señor, ayúdanos a tener misericordia. Ayúdanos a entender que los seres humanos somos más importantes. Aunque no lo practiquemos, somos más importantes que un fajo de billetes. Que no olvidemos que vivos o muertos, somos tuyos. Te damos gracias por aquellos que han mostrado su fe, por las rodillas que nos han enseñado cómo postrarnos ante ti, las lenguas que nos enseñaron cómo alabarte. En especial recordamos a Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, a quien conmemoramos hoy. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todas estas cosas y lo que sean demás que vengan y que necesitemos poner ante de ti por todos los necesitados, los ponemos confiando en tu misericordia por Cristo nuestro Señor. Amén. Acción de gracias por la palabra. Alabanza y gracia a ti, oh Señor Santo, que por tu palabra hiciste todas las cosas. Tú hablaste de la luz en la oscuridad. Llamaste la belleza de medio del caos. Creaste vida de la nada. Por tu palabra de vida, oh Señor, te damos gracia y alabanzas. Por tu palabra llamaste a tu pueblo de Israel a decir de tus dones maravillosos. Libertad de la cautividad. Agua en el camino en el desierto. Un camino a casa desde el exilio. Sabiduría de vida contigo. Por tu palabra de vida, oh Señor, te damos gracia y alabanza. Por Jesús, hiciste tu palabra en carne. Tú nos hablas y nos llamas a ser testigos, a recibir el perdón por la cruz, la vida a los que están sepultados por la muerte, el camino de tu amor que hemos recibido
y que debemos entregar. Por tu palabra de vida, oh Señor, te damos gracia y alabanzas. Manda tu Espíritu de verdad, oh Señor. Reaviva tus regalos dentro de nosotros. Renueva nuestra fe. Aumenta nuestra esperanza. Haz más profundo nuestro amor por el bien del mundo necesitado. Fiel a tu palabra, oh Señor, acércate a todos los que te llaman. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor, a quien con el Espíritu Santo sea toda la gloria ahora y siempre. Amén. Unamos nuestras voces para recordar la oración que el Señor nos enseñó al decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, ahora y siempre. Amén. Que el único que trajo a Jesús de la muerte te alce en nueva vida, que te llene de esperanza, que convierta tu lamento en danza. Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendiga ahora y siempre. Amén. Cristo ha resucitado, justo como Él decía. Vayan en paz. Compartan las noticias buenas. Aleluya. Gracias sean a Dios. Aleluya.